Buenos días a todos. Es impepinable que tengo que dar las gracias al doctor Calvo y a la doctora Campos por permitirme estar aquí en este simposio. Y ahora, cuando vaya a la presentación, a mí como médico de atención primaria me toca tratar un tema controvertido, que es el de los criterios de derivación. Porque lógicamente, si os digo que no hay que derivar nada, ya me estoy ganando vuestra animadversión. Y si os digo que tenemos que derivarlo casi todo, pues Javier, Cristina, muchas gracias, nos vemos en otra ocasión. Bueno, bromas aparte, lo que sí que es cierto es que el nivel asistencial más adecuado para tratar las patologías crónicas, como pueden ser todas estas que voy poniendo, es la atención primaria. Y lógicamente dentro de estas patologías, una de ellas es la osteoporosis. Pero esto mismo nos lleva a ver una cosa, y es que yo aquí solamente he puesto 4. Si preguntamos, puedo llenar toda la diapositiva. El médico de atención primaria tiene, por las características de la atención primaria, la accesibilidad, con lo cual estamos viendo muchas patologías y no tenemos límite al número de veces que se puede venir. Por ello, bueno, pues creo que es deseable una atención o una colaboración por parte de los distintos niveles especialistas asistenciales. Y tradicionalmente, bueno, pues hemos tenido la derivación, la interconsulta, la discusión conjunta de casos, y esto entendido como una transferencia de responsabilidades, desde el punto de vista de evidencia científica, demuestra que es muy poco eficaz. Y, es más, creo que todos tenemos la experiencia de que no es lo deseable, es un campo con mucha amplitud de mejora. Por ello, actualmente lo que se está propugnando es una atención compartida, es decir, una atención de colaboración en un sistema estructurado donde se integran las actuaciones de todos los profesionales y, como vais a ver, y antes Tomás ha puesto una diapositiva, son muchos los que están implicados en la posibilidad de una osteoporosis. Para ello ha de haber, bueno, pues una serie de protocolos, de responsabilidades, y yo creo que para nosotros desde atención primaria lo que deseamos fundamentalmente es una información compartida, clara, concisa, rápida y fiable, porque en muchas ocasiones nos vamos a ver con casos que nos resultan comprometidos. Porque no nos engañemos, el tratamiento de la osteoporosis en líneas generales no es complejo y va a requerir en muy pocas ocasiones derivación, en líneas generales. Por lo tanto, bueno, esto es lo que os estaba diciendo, lo que se pretende es esa colaboración, porque realmente nosotros hemos de tener esa visión integradora con el paciente y nosotros realmente el paciente es nuestro, aunque dentro de esa atención compartida existe indudablemente la derivación, la interconsulta, los casos clínicos compartidos, estudiados, etc. Realmente los criterios de derivación son muy simples y con esta diapositiva acabaría. Esto es los criterios de las guías canadienses del 2010. Nos dice que hay que derivar ante una densidad mineral ósea extremadamente baja, sobre todo si aparece en una edad precoz, la presencia de fracturas o pérdidas significativas de densidad mineral ósea ante situaciones de que el paciente está llevando un tratamiento eficaz y a pesar de ello, con buena adherencia al tratamiento, se produce una fractura o un descenso, cuando hay una intolerancia a los fármacos de primera o segunda línea y cuando sospechamos una osteoporosis secundaria. La osteoporosis secundaria va a ser responsable de aproximadamente un 20% de las fracturas. Y, perdón, aquí me he saltado 2. ¿Cuándo hemos de sospechar una osteoporosis secundaria? Pues cuando tengamos densidades muy bajas respecto a la edad, fracturas inusuales en lugares atípicos,
distintos a los que habitualmente se suele presentar la fractura osteoporótica, ante fracturas recurrentes a pesar de un buen tratamiento y una buena adherencia al mismo, cuando en pruebas de laboratorio obtengamos datos que nos inducen a pensar en una osteoporosis secundaria, como puede ser la presencia de una anemia, una hipo o hipercalcemia, cuando nos encontramos con dolores óseos sin una explicación aparente y cuando en las pruebas de imagen vemos lesiones óseas objetivas, como pueden ser imágenes que nos sugieran una metástasis, imágenes osteolíticas, etc. Ahora bien, como ha dicho también Tomás antes, realmente en la atención primaria lo más frecuente va a ser la osteoporosis posmenopáusica. Y aquí nos vamos a poder encontrar con tres situaciones clínicas distintas. Una de ellas va a ser aquella paciente con una osteoporosis posmenopáusica sin fractura, y aquí yo he puesto sin factores de riesgo, yo diría con bajo riesgo. Este paciente o esta paciente, desde luego, va a ser subsidiaria de atención en atención primaria. ¿Qué funciones hemos de hacer? Pues lógicamente promoción de la salud, prevención primaria, tratamiento de esa densidad mineral ósea y un seguimiento de esa paciente. Y lógicamente, si no hay mejoría, pues entonces sería cuando nos plantearíamos una derivación a reumatología. La segunda situación clínica sería aquella paciente con una osteoporosis posmenopáusica diagnosticada. Lógicamente habría de ser una osteoporosis densitométrica, diagnosticada densitométricamente, sin fractura, pero con factores de riesgo. Aquí seguimos jugando un papel predominante la atención primaria. ¿Cómo? Pues prevención primaria, tratamiento o inicio de tratamiento y seguimiento. Lógicamente, en caso de que no haya respuesta, tendríamos ya criterios de derivación a reumatología y no nos olvidemos a rehabilitación. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos pacientes con debilidades musculares, alteraciones en el equilibrio, por la edad, etcétera, donde interesaría tal vez realizar un fortalecimiento de masas musculares, una reeducación del equilibrio, etcétera, para prevenir precisamente las caídas. Lógicamente, también no nos olvidemos de las unidades de dolor, porque ante una existencia de un dolor crónico que no responde a tratamiento, pues sería otros de los especialistas que también debieran de estar involucrados en el seguimiento de este paciente. Y ya el último estadio o la última situación clínica es cuando nos encontráramos con una fractura. ¿Qué es una fractura aguda? Pues lógicamente aquí el papel activo lo ha de jugar el traumatólogo. Y una vez resuelta esa fase aguda, rehabilitación. Y ya en la fase crónica ya sería cuando volvería a atención primaria para realizar el seguimiento del problema por parte nuestra. En el caso de una fractura no aguda, como por ejemplo una fractura vertebral que la descubrimos accidentalmente y que tiene criterios de tratamiento, iniciaríamos nosotros el tratamiento y volveríamos otra vez a las situaciones anteriores. Así pues, ya de entrada con esa diapositiva vemos que no solamente es un tema de reumatología y atención primaria. Está el traumatólogo, está el rehabilitador, están las unidades de dolor, y lo que voy a hacer va a ser un repaso de las indicaciones de derivación, pero que es prácticamente lo que he dicho. De criterios de atención compartida con reumatología, pues lógicamente una osteoporosis que es inexplicablemente severa o con hallazgos inusuales, como por ejemplo cuando hay una densidad mineral ósea muy baja o cuando nos aparece una fractura con una densidad mineral ósea normal o en el límite, o también cuando esa osteoporosis nos aparece a una edad muy temprana. Lógicamente, en las osteoporosis secundarias, en procesos típicamente reumatológicos como pueda ser la artritis reumatoidea, espondilitis anquilopoyética, lupus eritematoso sistémico, todo ello entidades en las cuales va a haber una tendencia a una pérdida de masa ósea. No olvidemos que la artritis reumática, por ejemplo, va a dar una osteoporosis generalizada. Una tercera parte de los pacientes con artritis reumática van a tener una osteoporosis y van a presentar fractura en un 10% de los casos, fracturas osteoporóticas. En el primer año van a perder un 2,5% de densidad mineral ósea a nivel vertebral y un 5% en cadera, pero es que en el segundo año se multiplica por 2 esa pérdida ósea. Por lo tanto,
En estos casos sí que es criterio de derivación al reumatólogo. Lógicamente, cuando tengamos intolerancia a los fármacos o mala respuesta al tratamiento, también es un criterio de derivación, del mismo modo que la osteoporosis en el varón. Y aquí veis este de aquí abajo, que lo he puesto porque lo he encontrado en varias guías. Aquí, por suerte, sí que podemos pedir densitometrías, pero por lo visto hay regiones o comunidades autónomas que todavía siguen sin tener acceso el médico de atención primaria a la petición de una densitometría. Criterios de atención compartida con traumatología, pues lógicamente fracturas. Fracturas no vertebrales, bien sea la de cadera, la de radio, o fractura vertebral osteoporótica aguda, que sea sintomática y que no ceda a tratamiento, para valorar la posibilidad de realizar una vertebroplastia o una cifoplastia. Es curioso porque en una de las literaturas que he manejado se dice que al ingresar al paciente, sin modificar el tratamiento ni aumentar los analgésicos, se obtiene mayor respuesta al tratamiento con el ingreso hospitalario o con el tratamiento por trauma que sin él. Y es probablemente porque al ingresar en el hospital va a hacer más reposo el paciente, que es una de las características que dentro del tratamiento se requiere. Otra especialidad que no hemos nombrado, pero que también debe de jugar un papel, va a ser la ginecología, porque no nos olvidemos que pueden haber osteoporosis posmenopáusicas sintomáticas con hipoestrogenismo o osteoporosis por una menopausia precoz o quirúrgica sintomática que requieren un tratamiento con terapia hormonal sustitutiva. Por lo tanto, aquí el médico de atención primaria debiera de tener el apoyo también de ginecología. Y por último, la fisio, con lo que ya os he dicho, casos de debilidad muscular, trastornos de la marcha, alteraciones posturales, etcétera, y para el asesoramiento en casos de ortesis. Y ahora viene la diapositiva que he dicho que contaba el doctor Tomás. Es cierto, en muchas ocasiones no valoramos la osteoporosis secundaria, pero es que tenemos nosotros, indudablemente, el paciente es nuestro, tenemos esa visión integradora biopsicosocial en todo su conjunto del paciente. Y una cosa quiero decir, en el tratamiento no solamente estamos involucrados médicos, debe de estar involucrada también enfermería y debe de estar involucrado paciente y familia, con un empoderamiento y una responsabilización en el cumplimiento del tratamiento. No os olvidéis que las mayores tasas de cumplimiento terapéutico se dan en los ensayos clínicos, que es donde precisamente al paciente se le ha explicado el tema y se le sigue y se le piden cuentas periódicamente del cumplimiento. Bueno, pero del mismo modo que estoy diciendo eso, es que los otros especialistas que intervienen en el proceso osteoporótico debieran de también tenerlo en cuenta y debiéramos de exigir también su participación. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de cardiología, por ejemplo. No nos olvidemos que el uso de anticoagulantes hace que estos pacientes sean especialmente vulnerables a la pérdida ósea. Un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica va a tener una disminución de su actividad física. Por lo tanto, atrofias musculares, disminución en la fuerza muscular, más posibilidad de pérdida de masa ósea, aparte de las posibles caídas. No nos olvidemos que los diuréticos tiacídicos pueden resultar favorables en cuanto a la densidad mineral ósea. En dermatología, ¿cuántos tratamientos con corticoides se utilizan y por largo plazo? Muchos. Endocrino, bueno, tenemos de todo, desde el déficit de hormona de crecimiento al hipertiroidismo, donde hay un aumento de la formación ósea, pero también existe un aumento de la reabsorción ósea, de tal forma que hay una osteoporosis generalizada porque no se llega a compensar esa pérdida de masa ósea. En el hiperparatiroidismo primario, por adenomas o por carcinomas de paratiroides, donde ese hiperparatiroidismo va a determinar una pérdida de masa ósea. En el síndrome de Cushing, donde curiosamente hay un hipercortisolismo, pero desde el punto de vista de osteoporosis va a dar una osteoporosis menos intensa y menos grave que la que se produce cuando administramos corticoides exógenos. En la diabetes, parece ser que hay una osteopatía diabética, porque parece ser que los osteoblastos producen menos fibra de colágeno, con lo cual hay una mayor fragilidad ósea, y no nos olvidemos de tratamientos como la pioglitazona, que aumenta la pérdida de masa ósea y hay un aumento de riesgo de fracturas. Patologías digestivas, desde patologías donde hay una mala absorción, a patologías hepáticas o de insuficiencia pancreática o
cirugía gástrica e intestinal con resecciones que van a alterar la absorción del calcio y la vitamina D, por lo tanto van a ser factores de riesgo de aparición de osteoporosis. Hematología, desde el mieloma múltiple, donde lógicamente van a ser más frecuentes las imágenes osteolíticas, o la policitemia vera o la leucemia mieloide crónica, que invaden la médula y por lo tanto favorecen la pérdida de masa ósea. Medicinas interna e infecciosos, la osteopatía por SIDA, donde parece ser que además que la terapia antirretroviral produce una pérdida ósea aumentada. Y un aspecto que sí que vemos en primaria y bastante, la nefrología, donde vamos a encontrarnos con un hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal, muy ligada también a la diabetes, o en aquellos pacientes con diálisis por la osteodistrofia renal. Hasta incluso con psiquiatría y con neurología. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades neurológicas van a aumentar el riesgo de caídas por la inmovilización y la inestabilidad que producen, y los fármacos antiepilépticos que están relacionados con una pérdida de masa ósea. En oncología, ya nos ha hablado Tomás del uso de la aromatasa, pero en todas las demás patologías oncológicas, por la propia patología, por el propio proceso inflamatorio, por los tratamientos donde muchas veces hay corticoides, hay un aumento de riesgo de osteoporosis. Y en la neumología, me debo de haber dejado alguna especialidad, pero creo que el paciente es de todos. Y por último, dentro de los criterios de derivación, también deben de haber unos criterios de ingreso hospitalario. Yo aquí realmente los centraría más en aquellos casos que ha habido una fractura. Entonces, lógicamente, los criterios serían cuando hay un mal control analgésico, cuando hay una inestabilidad del muro posterior, o sea, dentro de la vértebra, ahí hemos de sospechar que no nos encontramos ante un proceso osteoporótico posmenopáusico. Hay que pensar en otros procesos que pueden dar una compresión medular, por lo tanto es motivo de ingreso hospitalario. Una incertidumbre etiológica, ¿y a qué me refiero ahí? Pues probablemente a procesos infecciosos que puedan afectar a nivel vertebral o procesos oncológicos. Y lógicamente cuando existe una falta de apoyo sociofamiliar. Ya para terminar, ¿cómo realizar la derivación? Pues lógicamente, y aquí es bidireccional, no solamente de nosotros hacia los demás especialistas, sino de los restantes especialistas hacia nosotros. Pero en nuestro caso habría que poner el motivo de la derivación, la historia clínica con antecedentes personales, familiares, comorbilidades, etc. Creo que todo esto lo sabéis de sobra, la exploración que se ha realizado y las exploraciones complementarias llevadas a cabo, así como también los tratamientos y la respuesta que ha habido a los mismos. Yo aquí me he permitido adaptar esto es una diapositiva sobre tema de gestión en cardiología y se refiere realmente a un ingreso hospitalario, pero creo que esto se podría aplicar a todos los ámbitos de especialidad dentro de la medicina. Lógicamente, en un informe no debe de faltar ni el motivo de la consulta, ni los antecedentes personales, ni la situación basal o funcional, los procedimientos, el motivo del alta con los diagnósticos. Y yo desde atención primaria una cosa que pido, y que creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que se debe de hacer constar en el tratamiento los objetivos generales que se buscan, aquellas cosas que a evitar, el tratamiento farmacológico especificando dosis y duración del mismo y aquello que se deba de evitar, así como un plan de seguimiento especificado y datos de contacto tanto del especialista que lo esté siguiendo, y por especialista nos incluimos también nosotros. Con ello no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que es deseable. Y ya, nada más, eso es todo. Muchas gracias.